Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana, que parece que va a ser lluviosa, pero que desde luego es bastante gris, en Jackson, Tennessee, me siento en el porche delantero de mi casa para grabar este vídeo acerca de nueva bibliografía sobre Tintín y Hergé que he recibido recientemente. Bueno, recientemente, por decirlo de algún modo. Algunos de estos libros los tengo desde ya hace un tiempo, especialmente uno de ellos, pero creo que nunca los había mostrado a cámara y nunca los había comentado. Y uno de ellos en particular me parece un libro muy interesante que me sorprendió mucho encontrar a buen precio aquí en los Estados Unidos y además en español, y entonces pues me hice con él rápidamente y me alegró mucho recibirlo. Quiero dar las gracias a todos los tintinófilos y a todas las tintinófilas que se han pasado por primero el estreno y después los que han visto en diferido, es decir, no en el día del estreno, sino posteriormente, la conversación que he mantenido recientemente con el periodista y profesor universitario de periodismo Josep Manuel Silva Alcalde, que acaba de defender con éxito una excelente tesis. Pero cuando digo excelente, lo digo en serio, porque estamos hablando de una obra magna, no es cualquier tipo de tesis, sino que es una tesis sobre Tintín y el periodismo, sobre la relación entre Tintín, Hergé y el periodismo, defendida esa tesis con éxito en Barcelona, y además una tesis muy bien escrita, con una investigación realmente excepcional y profusamente ilustrada hasta tal punto que se acerca casi a las 1000 páginas de extensión. Así que muchas gracias a Josep Manuel por haber participado en esa conversación que se encuadra dentro de esta serie de vídeos Tintín y Hergé. Fue un verdadero placer, un verdadero honor para mí poder conversar con él y espero poder realizar más conversaciones que se puedan ir publicando en un futuro próximo en el canal. Por supuesto, Josep Manuel, felicitats. Esto es lo más importante por haber conseguido este doctorado, además relacionado con Tintín. Como relacionado con Tintín es de lo que voy a hablar hoy, porque tenemos aquí una serie de libros que tienen que ver de alguna manera con Tintín, algunos de ellos más directamente que otros, algunos de ellos más interesantes que otros también, y el título del vídeo es Entre el juego y la ficción, porque bueno, algunos de estos libros realmente son libros de juegos, libros para niños, y uno de ellos, de hecho, el primero que voy a mostrar, lo recibí sin haberlo pedido realmente. Pedí otro libro y me enviaron este. Y como era un libro de Tintín que no tenía y el precio tampoco era muy elevado, pues no lo devolví. Y al final me quedé sin el otro libro, que ya ni siquiera recuerdo cuál era, pero tengo esto. Más bien lo tiene mi hija, porque es un libro así más bien para niños. Está en francés, mi hija no habla francés, pero bueno, cuando lo recibí y se lo mostré, pues lo fuimos viendo juntos y se lo fui traduciendo. Es una serie de libros, aquí lo voy a mostrar ya, que se llama Tintin Images en Acción, es decir, imágenes en acción. Je découvre les émotions, descubro las emociones, y como pueden ver por la parte de atrás, pues las emociones es uno de los volúmenes, porque también hay les lettres, las letras, les nombres, los números, les couleurs, los colores, les actions, las acciones, y les contraires, los contrarios. Como podemos ver, es un libro, bueno, pues bien encuadernado, bien presentado, y que pues sirve de alguna manera para mostrar cierto vocabulario, ciertas expresiones, ciertas ideas también a niños pequeños. ¿Y por qué imágenes en acción? Bueno, pues porque si lo abrimos nos encontramos con, pues ahí está el emir Ben Khalilshad y dice être surpris, es decir, estar sorprendido. Y bueno, esto en principio pues vemos al emir, que parece que está ahí sorprendido, y aquí vemos también un signo de admiración, y esta página se puede abrir de esta manera y ahí podemos ver cómo el emir Ben Khalilshad está sorprendido, incluso más que sorprendido también podría decir asustado, porque
ahí le salta una araña de juguete. Bueno, pues ese es un ejemplo. Tenemos être surpris, tenemos être fâché. En este caso es el Capitán Haddock y lo abrimos así y podemos ver que, bueno, esto por supuesto procede de el templo del sol, no, perdón, no del templo del sol, no sé lo que estoy diciendo, esto procede de Tintín el Tíbet. Y bueno, pues lo que se hace es utilizar algunas imágenes, algunas viñetas de libros de Tintín para de alguna manera ilustrar estas emociones. Esta de las joyas de la Castafiore es interesante, être amoureux, es decir, estar enamorado. Ahí tenemos a la Castafiore oliendo esa nueva flor, esa nueva rosa llamada Blanca que desarrolló, que creó el profesor Tornasol, y aquí dentro vemos el beso, smack, de la Castafiore a un profesor Tornasol que está secretamente enamorado de ella, probablemente porque no puede escucharla cantar muy bien, y pues ahí vemos el beso que le ha plantado en la mejilla y lo contento que está el profesor Tornasol. Bueno, pues esto es lo que vemos a lo largo de este libro en muchas diferentes ocasiones. Être en colère, esta es la famosa escena de Objetivo la Luna, en la cual el profesor Tornasol le ha llamado Zuavo, y entonces pues está muy enojado, está realmente enfadado, y por ahí se lleva al Capitán Haddock. Bueno, pues être en colère, être joyeux, estar contento, avoir peur, tener miedo, être énervé, estar enojado de nuevo, y être très très énervé, muy enojado, y también sentir dolor, avoir mal, y être méchant, que esto ya es ser malo, ser malvado. Esta es la famosa escena también, en este caso sí, del Templo del Sol con Zorrino, como ahí estos hombres lo están maltratando porque son malos, méchants, y être dégoûté, ¿no? Es decir, cuando a uno le da asco algo, ¿no? Y bueno, pues estas son todas las être triste. Ahí en este caso se utiliza a Milou para eso, y esto ayuda a ilustrar a los más pequeños pues algunas emociones, que por cierto esto puede servir también mucho para profesores de francés, explicar la diferencia entre être y avoir, en el caso de avoir peur, tener miedo, o être fâché, estar enojado o estar enfadado. Y realmente, si esto estuviese traducido al español, yo lo podría utilizar fácilmente en mis clases de español en la universidad para explicar esas diferencias entre el verbo ser, el verbo estar, el verbo sentirse y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es un libro que yo no pedí, pero que al final me llegó publicado por las Editions Moulinsart en el año 2000. Y bueno, pues esta es la edición de uno de estos volúmenes. No he buscado los otros, pero bueno, tener uno pues tampoco está mal, y además cuando tienes una hija pequeña pues también puedes utilizarlo de esa manera para que ella pues entre de alguna manera en el mundo, en el universo de Tintín. Otro libro semejante a este, pero mucho más pequeño, es un libro que he recibido hace muy poco y se llama El libro pequeño, y efectivamente es un libro pequeño, ahora lo verán. También está en francés, aunque creo que este libro se ha traducido, no sé si al español, pero desde luego al inglés creo que sí. Es este muy pequeño libro que se llama Le Petit Livre de Voyage, es decir, el pequeño libro o el librito de los viajes. Y si le damos la vuelta vemos que también existe otro que se titula Le Petit Livre de Danger, de los peligros. Bueno, pues este librito también está publicado por las Editions Moulinsart. No sé si dice el año exactamente, sí, aquí lo dice en algún sitio. Sí, en el año 2016, es decir, no hace demasiado tiempo, hace unos 8 años más o menos que se publicó este libro. Interesante porque se abre y ya vemos aquí un mapamundi en el cual se puede encontrar todos los lugares a los que ha viajado Tintín.
los lugares reales, no los lugares inventados, porque bueno, eso también podría aparecer mezclando realidad y ficción, pero solamente aparecen los lugares reales a los que ha visitado Tintín, y no encontramos entre ellos Australia, porque en vuelo 714 para Sydney no llegan realmente a Sydney durante el libro, durante la aventura, pero se supone que al acabar la aventura sí que van a Sydney, con lo cual, bueno, yo pondría también Sydney ahí, porque no está dentro de la ficción del libro, no se puede ver en las páginas, pero evidentemente ese vuelo 714 para Sydney al final sale hacia Sydney. Bueno, vemos que es un libro pequeño, pero bien editado, con muy buen papel además. ¿Y qué encontramos aquí? Pues encontramos algunas viñetas de diversos lugares a los que viajó Tintín. Por ejemplo, Tintín el Congo, en el caso que tenemos aquí, Tintín América, en el caso que tenemos aquí, y tenemos también reacciones de Milou en la parte de abajo, ¿okay? Por ejemplo, pues aquí está a punto de llegar Tintín a Chicago y dice Milou, prends garde Chicago, nous voici, es decir, cuidado Chicago que aquí llegamos. Entonces estos son realmente Milous reales que aparecen en las aventuras de Tintín, y que de alguna manera pues lo que dice Milou tiene relación en blanco y negro, tiene relación con la estampa en color que vemos ahí, pues por ejemplo del loto azul, con lo cual se va viendo diferentes lugares a los que ha viajado Tintín, y no necesariamente en orden cronológico, como pueden ver ahí, porque esto es de vuelo 714 para Sydney, mientras que ahí Tintín está vestido de cowboy en Tintín en América. La famosa frase de Milou, que es el único que sabe exactamente lo que ocurre al final de vuelo 714 para Sydney, pero no lo puede contar porque es un perro, pero sí nos puede transmitir su pensamiento. Si pudiese contar todo lo que he visto, pero no me creerían. Ese es el pensamiento de Milou, rompiendo, como suele hacer, la cuarta pared. Y bueno, la verdad es que esta es una viñeta que siempre me ha gustado mucho por la perspectiva y el movimiento que se puede ver en ella. Es Tintín paseando por Sildavia. Tenemos a veces también Tintín durante el propio viaje, ¿okay? No necesariamente en un lugar específico, pero durante el propio viaje. Dice Milou aquí, a mí me gusta ver las cosas desde arriba. Bueno, siempre gracioso Milou. Y bueno, pues más ejemplos de viajes. Aquí Tintín prácticamente parece que está ensayando para el papel de Leonardo DiCaprio en aquella famosa película de James Cameron, ¿no? Titanic, ¿no? Pues no sé si se siente el rey del mundo o no, pero está bastante contento ahí, inspirando, respirando buen aire. Magníficas viñetas, por otra parte, en todo momento. Vemos también que Tintín es alguien que sabe perfectamente manejar diferentes medios de transporte, entre ellos los aviones que pilota sin mayores problemas. Ahí tenemos a Tintín en el Congo tratando de asustar a ese tigre. Y este es interesante, me parece, porque es Tintín llegando a la luna, adelantándose en muchos años a Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Y bueno, pues el libro continúa así, este librito de pues paseando por diferentes lugares a los que Tintín viajó. Ahí está con el fakir de los cigarros del faraón y el loto azul.
Y después, en la parte final, algo que me parece muy interesante es cómo se presentan aquí absolutamente todos los álbumes de Tintín, en los cuales Tintín realiza algún viaje. Evidentemente, las joyas de la Castafiore no está entre ellos, porque en las joyas de la Castafiore no hay viaje que valga, pero es un libro muy interesante, es pequeño, yo lo conseguí por un muy buen precio. No sabía cuando lo pedí que era tan pequeño, pero la verdad es que uno se lo puede llevar prácticamente a cualquier lugar. Buscaré el de los peligros también, el librito de los peligros, pues para completar esta colección de 2, que como pueden ver ahí, pues es una colección interesante. Me gusta de vez en cuando llevar este librito en el bolsillo, porque realmente sí que es un libro de bolsillo, como pueden ver ahí. Y pues si tengo que ir al dentista, al médico, si sé que voy a tener que esperar, generalmente me llevo una novela y leo algo, pero de vez en cuando, si me olvido de llevar conmigo una novela, pues tengo este pequeño librito de los viajes, que no está nada mal y que pues me ayuda a esperar mi turno, pues en compañía de Tintín y Milú, el Capitán Haddock y todos los demás, lo cual pues tampoco está nada mal. El siguiente libro es el que decía antes que tenía ya desde hacía un tiempo, pero que no había mostrado todavía a cámara, y es un libro ya bastante más antiguo. Si estos son más o menos de los años 2000-2010, pues para este libro tenemos que viajar ya hacia los años 70. Es un típico libro que yo sabía que existía, pero nunca me fijé demasiado en él, hasta que hace pues ya bastante tiempo realicé un vídeo con mi amigo Fernando Pesquera, en el cual hablábamos de Sildavia y Borduria, y entonces encontré este libro, que es realmente un libro de juegos. Es un libro que les voy a enseñar ya, que se llama Jouons avec Tintin en Sildavie. Entonces es Tintín en Sildavia, juguemos con Tintín, y como dice ahí abajo, un álbum Jeu Tintin, un álbum de juegos de Tintín, publicado por Casterman, como pueden ver, pero además publicado por Casterman en el año 1974. 1974, concepción y realización de Michel Desmarais, y lo que es esto realmente pues es un álbum de juegos, ¿no? Entonces, si uno abre este libro, pues se encuentra con diversos juegos de mesa. Pues aquí, por ejemplo, hay que adivinar dónde va cada diálogo y ponerlo correctamente en los globos que corresponda. Luego hay también juegos de mesa con dados, en los cuales uno puede ir avanzando en diferentes cuestiones. Después tenemos también pues juegos, por ejemplo, en este juego pues realmente es un puzzle en el cual hay que rehacer la miniatura de la batalla de Silerum, que casi parece la batalla de Silerum algo que tiene que ver con Asterix, por eso de terminar en UM, ¿no? Pero no, es historia viva de Sildavia. Este es otro juego que tiene que ver con el asunto Tornasol, l'enlèvement de Tournesol, es decir, cuando se lo llevan. Que además esta es una de las escenas nocturnas siempre interesantes de Hergé, ¿no? Porque ocurre por la noche y por tanto tiene ese colorido nocturno, ese claroscuro tan típico de Hergé, que a mí me gusta tanto. El secuestro de Tornasol, el robo del cetro de Ottokar, todos ellos son juegos de mesa que tienen, pues por la parte de abajo, las reglas del juego, cómo jugar, etcétera. Este combate aéreo es algo semejante al hundir la flota, ¿no? Al juego de los barcos, al que juegan el Capitán Haddock y Carreidas en vuelo 714 para Sydney, y Carreidas, por supuesto, hace trampa. El
cetro recobrado, que se vuelve a encontrar, que se recupera en Tintín y el cetro de Ottokar. Y bueno, como pueden ver, son todos juegos de mesa, pues que se pueden jugar con dados en la mayor parte de los casos, y que no está nada mal, porque utiliza las viñetas de Tintín. Como esto está publicado además en 1974, no hay nada, no hay ninguna viñeta, por supuesto, de Tintín y los Pícaros, porque todavía no se había publicado en aquellos momentos. Y es un libro que para mí vale la pena ya solamente por este juego de los errores. Esta es una de las viñetas que a mí más me gustan de todas las aventuras de Tintín, y aquí pueden ver que es un juego de los errores. Hay errores, los típicos juegos de los errores para niños, y en este caso pues se ha modificado esta escena de Tintín entrando en el palacio de Muscar XII, y pues hay que encontrar los errores, las cosas que no tienen sentido, etcétera, etcétera. Y en la parte final pues también tienen, como pueden ver ahí, las soluciones de algunos de estos juegos, que son los que necesitan soluciones, porque hay otros que son simplemente dados y ya está. Y algo que me parece curioso por la parte de atrás es que aquí tenemos la lista de todas las aventuras de Tintín y Milú, pero por supuesto, como pueden ver ahí, falta Tintín y los Pícaros, porque todavía no se había publicado en 1974. Hermosa portada también, todo lo que tiene que ver con Sildavia. Y ya saben que a mí Sildavia, Borduria, pues es un tema que me interesa mucho, que me ha fascinado desde siempre, y entonces, bueno, pues aunque sea un álbum de juegos, y es muy probable que nunca vaya a jugar a estos juegos de mesa, pues tener el álbum de juegos no está nada mal. Y además ya digo que es un libro publicado en los años 70, pero una cosa interesante también de la parte posterior es que, como pueden ver ahí, dice Les Aventures de Tintin et Milou au cinéma, es decir, las aventuras de Tintín y Milou en el cine, y ahí aparece Tintín y el lago de los tiburones, álbum extraído de la película de dibujos animados, con lo cual los propios editores de Casterman no consideran que Tintín y el lago de los tiburones sea un álbum canónico de Tintín. Ya no es solamente que no lo considere yo, que ya he explicado en varias ocasiones en estos vídeos que yo no lo considero, sino que en Casterman tampoco lo consideran. Es un libro curioso, es un libro divertido, tiene algunas cosas interesantes, sobre todo ese juego de los errores con Tintín entrando en el Palacio Real de Sildavia, y bueno, pues también es un libro Jouons avec Tintin en Sildavie, que recomiendo que si lo pueden encontrar a buen precio, pues se hagan con él por lo curioso que es, no necesariamente por otra cosa, porque mucha información aquí no hay, de hecho prácticamente no hay ninguna. Y a mí lo que sí me gustaría es que hubiese en algún momento un libro, que se publicase un libro, no sé si existe ya, yo desde luego no lo he visto nunca y no lo tengo, si existe díganmelo, pero un libro que fuese un estudio de estos países imaginarios inventados por Hergé, el Gemed, San Teodoros, Borduria, Sildavia, etc. Porque creo que sería un tema interesante para un ensayito, ¿no? No estaría nada mal que alguien hiciese un libro, escribiese un libro específicamente acerca de estos topos, ¿no? O topoi imaginarios de Hergé, que bueno, a mí es un tema que siempre me ha fascinado, me parece muy interesante cómo se adaptan a los diferentes momentos históricos y políticos por los que atravesaba el mundo en el momento en el que Hergé creó esas localidades, esos países imaginarios. En todo caso, si ya existe un libro así, si ustedes conocen algo relacionado con eso, pues díganmelo, porque siempre me interesa encontrar nueva bibliografía de Tintín. Como comentaba Josep Manuel en la conversación hace unos días, pues a él lo que le interesa son los libros de Tintín, la bibliografía sobre Tintín, de Tintín, de Hergé, sobre Hergé, y eso es algo que tenemos desde luego Josep Manuel y yo en común. Como ustedes bien saben, si yo tengo algún tipo de merchandising tintinesco es porque alguien me lo ha regalado, pero yo generalmente no compro figuritas y coches, ese tipo de cosas, aunque me parece muy bien, por supuesto, que otros tintinófilos, tintinólogos, tintinófilas, tintinólogas, pues sí estén interesados en ese tipo de material. A mí me interesan más los libros, y el próximo que voy a mostrar es un libro
absolutamente interesantísimo. Porque hemos visto libros aquí para niños, hemos visto libros de juegos, y este es un libro que mezcla de una manera excelente la ficción y la realidad. La ficción de los libros de Tintín con la realidad del momento o de los momentos históricos en que se crearon esos libros, pero además también el propio libro es en sí mismo un libro de ficción, porque se llama, atención, Diario de viaje de un reportero del Petit XXe, enero 1929, agosto 1939. Es decir, las aventuras de Tintín que se publicaron en el Petit XXe, presentadas aquí como si hubiese existido un diario de viaje que el reportero Tintín hubiese llevado, hubiese mantenido a lo largo de sus viajes, cosa que pues no sería extraño. Es cierto que en el momento en el que hablo no es tan típico que la gente escriba diarios de viaje, pero en los años 20 y 30 y anteriormente era mucho más típico. Dice en la parte de atrás, en la contraportada de este libro, dice lo siguiente: ¿quién es el periodista del Petit XXe de quien publicamos este diario de viajes? El enigma persiste. Bueno, entonces vemos aquí que de lo que se trata esto es de ese típico recurso literario del manuscrito hallado, del manuscrito encontrado. Hay un manuscrito que es este diario, supuesto diario que ahí aparece, que es el diario de viaje de un reportero del Petit XXe. ¿Quién es ese reportero del Petit XXe? El enigma persiste. No está firmado, según parece, pero evidentemente pues sabemos que hay un cierto reportero que aparece ahí, no mostrando la cara, pero creo que todo el mundo, e incluso los jugadores de la selección belga de fútbol que van a participar en la Eurocopa de este año saben quién es. Entonces sí, el enigma persiste, pero no tanto. Las notas de este cuaderno y la numerosa iconografía que lo ilustra aportan una visión original de los años 30. ¿Pudieron estos documentos inspirar a Hergé? Sea como fuere, Tintín, ahí lo mencionan ya, sigue siendo hoy día el único reportero cuya celebridad trasciende el espacio y el tiempo. Hombre, no diría yo que es el único reportero, pero sí, sin duda, es uno de los que más han trascendido el espacio y el tiempo. Y bueno, pues este libro, que seguramente Josep Manuel conoce, pues de nuevo, incide en la cualidad reporterística, periodística de Tintín, con lo cual pues es evidente que Tintín, a pesar de que a lo largo de las aventuras deja de ejercer de periodista, es periodista, y en la ficción de este libro, basado por un lado en la ficción de los libros de Tintín y por otro lado en la realidad histórica que los hizo posibles, pues es un libro realmente interesante. Escrito, aunque dice aquí anotado por, claro, porque se supone que esto es un manuscrito de un reportero del Petit XXe, posiblemente Tintín, que encuentra este hombre, Luc Révillon, y que lo que hace es publicarlo y anotarlo. O sea, un poco como en el Quijote, ¿no? Un poco como en el Quijote, con el famoso manuscrito de Cide Hamete Benengeli, ¿no? ¿Quién es Luc Révillon? Pues aquí en la parte interna del libro, ahí lo muestro más o menos, podemos ver quién es. Es historiador especializado en la relación de los cómics y particularmente Tintín con la historia, y como tal ha participado en numerosos debates, conferencias y mesas redondas. Ha publicado numerosos artículos y libros solo o en colaboración. Entre ellos, Les Mémoires de Voyage de Vasco, con Gilles Chaillet, las memorias de viajes de Vasco, Vasco da Gama entiendo que es, aunque bueno, no he leído el libro. Dans le secret du triangle, en el secreto del triángulo, supongo que el triángulo de las Bermudas, y Géométrie mortelle, geometría mortal, con Didier Convart, y le Décalogue, le 11e commandement, con Franck Giroux, el decálogo, el 11º mandamiento, con Franck Giroux. Bueno, pues es alguien que está interesado en la relación entre el cómic y la realidad y la historia, ¿no? Y de ahí parte esta idea de que quizá Tintín, o podría ser otro reportero, el Petit XXe, escribió, mantuvo un diario durante sus viajes. ¿Qué viajes? Pues los viajes que llevaron a Tintín a diferentes partes del mundo mientras era reportero
en nómina del Petit XXe, entre enero de 1929 y agosto de 1939, es decir, todos los años 30. Anotado, dice, por Luc Révillon. Este es un libro que salió en 2008 y que la editorial Juventud publicó en 2009. Esta es la primera edición, con traducción de Enric Sarrados Suteras. Bueno, pues esta es la traducción al inglés, al español. Existe este libro en francés, por supuesto, porque esa es la versión original, y no sé incluso si está traducido también al neerlandés, pero en inglés no lo he visto en ningún momento. Pero lo que pueden ver es que tenemos las entradas del supuesto diario de Tintín, que es el diario que ya mostré, que está en la parte de atrás, y también tenemos muchas ilustraciones, mucho material gráfico que tiene que ver con ese viaje o esos viajes de Tintín. Ahí dice, por ejemplo, reportaje en el Congo belga, pues tenemos material del Congo belga. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía de un campeonato del mundo de rodeo. A los estadounidenses les encanta esta idea de campeonato del mundo en cosas que solamente hacen ellos. En general, por ejemplo, los campeones de la NBA son campeones del mundo de baloncesto, lo cual, bueno, no tiene ningún sentido, porque, por supuesto, hay otros países en los que se practica el baloncesto y muy bien, y ya hay mundiales de baloncesto. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de baloncesto. Aquí tenemos, por ejemplo, a Mary Pickford, la famosa actriz hollywoodiense del cine mudo. Esta es la parte de Tintín América. Bueno, y como pueden ver, hay todo tipo de material, pero tenemos las breves entradas de este diario de viaje del reportero del Petit XXe. A todo esto se coloca, anteriormente a la publicación de este diario, por cierto, que tenemos, por supuesto, un viaje al país de los soviets. Luego dice reportaje en el Congo belga, Tintín en el Congo, reportaje en Estados Unidos, Tintín en América, reportaje en Oriente, los cigarros del faraón, reportaje en el extremo oriente, el loto azul, reportaje en América Latina, una América Latina ficticia, por supuesto, porque es San Teodoros, que es la oreja rota, reportaje en Escocia, que es la Isla Negra, y reportaje en Europa Central, de nuevo, país inventado, país imaginario, que es Sildavia, en el cetro de Ottokar. Luego hay una bibliografía que también es interesante, pues por ejemplo, en el reportaje en Escocia tenemos, por ejemplo, pues un modelo de lo que podría ser Ranco. Y bueno, pues el rey Jorge V está por aquí también. Bueno, George V, Georges V, que diría Jacques Brel en una de sus canciones. Pero a todos estos viajes, a todas estas entradas de diario, se le coloca, precediéndolas, un paratexto que es un prólogo. Un prólogo escrito por quien supuestamente anota esto, pero quien realmente ha creado esto, porque este diario es un diario ficticio. Ahí tenemos un ejemplo del diario, ¿no? Pero claro, eso es un ejemplo del diario ficticio. Y entonces explica un poco por qué ha decidido hacer esto, ¿no? Y aquí es donde entra esta idea del manuscrito hallado, que pues se ha utilizado desde siempre en la literatura y con muchísimo éxito y complejidad, especialmente en el Quijote cervantino. Esto no es un prólogo, dice. Claro, esto es como esto no es una pipa, ¿no? O sea, el famoso cuadro de la pipa que dice «Ceci n'est pas une pipe», ¿no? Pero bueno, esto no es un prólogo, pero claro que es un prólogo. Esto no es un diario, pero claro que es un diario, pero es un diario que no es real. Pero bueno, que está basado en cierta realidad, cierta historia, pero que está basado también en la ficción de Hergé. Dice en el prólogo: la perseverancia es la virtud esencial de un buscador de gangas, con la condición de que esté combinada con un mínimo de suerte. Este fue mi caso. Bueno, pues aquí tenemos a quien encuentra los cartapacios de las aventuras del Quijote en árabe, publicadas o escritas por Cide Hamete Benengeli, ¿no? Esta es la misma cuestión. Tiene suerte este hombre, que es Luc Révillon, y encuentra este diario en
en un mercadillo de antigüedades, ¿no? Un marché aux puces, que dicen los franceses, mercado de pulgas. Dice, cortometraje a cámara rápida. Junio de 2006, mercadillo de la plaza Jeu de Bal en Bruselas, un puesto de anticuario. Entre juguetes y cuadros antiguos atrae mi vista una curiosa silla, relicario de la cultura cota, una etnia, según parece, del noreste del Gabón. Junto a él, un trivial cuadernillo azul marino que la curiosidad me empuja a abrir. Notas manuscritas fechadas en los años 1930, algunas fotos, evidentemente un cuaderno de viaje. El feriante ha comprado el objeto incluido en un lote. Por desgracia no puede informarme sobre su procedencia. Fin de la película, inicio de un descubrimiento. Por supuesto, todo ello es una situación ficticia en la que nos introduce en este caso Luc Révillon, ¿no? Que además de alguna manera tiene que ver con o entronca con el propio Tintín en el mercado también en Bruselas, pero en el mercado al principio de El secreto del unicornio, ¿no? Con lo cual hay incluso una relación con las propias aventuras de Tintín en esta situación ficticia. Y continúa. Ojeando el cuadernillo lo entendí enseguida. Los países visitados, las fechas, las referencias a algunas personas y al Petit Vingtième, todo evocaba infaliblemente las aventuras de Tintín. Es decir, encuentra estas antiguallas y entre ellas encuentra este cuaderno, ¿no? El cuaderno que tenía entre mis manos sin duda había sido una de las fuentes de inspiración de los álbumes de Hergé desde enero de 1929 hasta agosto de 1939. Sin duda, dice. Es decir, con lo que se encuentra aquí en esta situación ficticia es con un diario que supuestamente, si no lo escribió Tintín, lo escribió un reportero del Petit Vingtième, y esto sirvió o le habría servido a Hergé para crear a Tintín y para narrar sus aventuras. Entonces, esa es la premisa del libro. Tintín, ese otro reportero del Petit Vingtième, hace algo más que explicarnos el periodo de entreguerras. Nos ofrece una cierta visión del imaginario de esta época y por el genio de su creador ha contribuido a alimentar el de 4 generaciones de lectores. Efectivamente, es lo que suelo decir, que uno puede estudiar gran parte de la historia del siglo XX a través de las aventuras de Tintín. Y esto es lo que comenta en este caso este historiador que es Luc Révillon. Tintín es un personaje que ha marcado demasiado el siglo XX. Bueno, yo diría que ha marcado mucho el siglo XX, ¿no? Demasiado, pues, hasta qué punto es demasiado lo que a alguien le parece mucho, ¿no? Pero bueno, no sé si eso tiene que ver con la traducción o si es que realmente Révillon dijo eso. Y ha llenado demasiado de magia mi infancia y la de cientos de millones de lectores como para que no comparta mi descubrimiento con ellos. Entonces siente la necesidad, Révillon, de compartir con el público en general este diario ficticio de este reportero del Petit Vingtième. Sin embargo, para volver a dar sentido a este cuadernillo me ha parecido indispensable volver a situarlo en el contexto de su escritura. Hombre, por supuesto, si no colocamos los textos, ya sean reales o ficticios, en el contexto de su publicación o de su creación, pues la verdad es que no tiene demasiado sentido, con lo cual aplaudo a Révillon, porque gracias a eso tenemos este libro. Así pues, lo he entretejido con algunas notas personales y fotografías, mapas y dibujos extraídos de publicaciones de la época para completar las imágenes del reportero del Petit Vingtième, demasiado pequeñas y a menudo de mediocre calidad. Claro, porque si pueden ver, la idea es que también hay fotografías, es decir, es un diario ilustrado. No es como el diario que tenía yo de pequeño en el que escribía lo que me pasaba y lo que ocurría en la escuela y tal y cual, pero por supuesto que no había fotografías ni dibujos. Bueno, mejor que no hubiese dibujos porque mi capacidad como dibujante es absolutamente desastrosa. Y dice: cuando lo he creído oportuno, he hecho referencia también a la adaptación que parece que hizo Hergé en las aventuras de Tintín. Es decir, este diario ficticio es el material que inspira a Hergé supuestamente para esas primeras aventuras de Tintín. Por eso dice que ha hecho referencia a la adaptación que parece que hizo Hergé. Es decir, Hergé no coge el diario y lo traspasa
a viñetas, como parece que sí hizo con el Moscú sans voile o Moscú sin velos de Joseph Douillet, pero bueno, aquí supuestamente no hizo eso, sino que hizo alteraciones y cambios y ese tipo de cosas. No era mi intención ser exhaustivo, bueno, menos mal, porque es un libro de pues unas 130 páginas, con bastante bibliografía además. No era mi intención ser exhaustivo, por lo que el lector podrá releer los álbumes para extraer otras alusiones. Por supuesto, es muy importante releer los álbumes. Aconsejo al lector, en la medida de lo posible, consultar las ediciones originales en blanco y negro, reeditadas a partir de 1981 en facsímil. Estos álbumes de Tintín fueron concebidos y editados en los años 30 y en ellos abundan las referencias al contexto de la época. Por diversas razones, algunas de estas alusiones se difuminaron o se suprimieron en el texto o bien en la imagen de las reediciones en color a partir de 1943. Para dar solo un ejemplo que el lector podrá encontrar en el reportaje de los Estados Unidos, la referencia a Mary Pickford desaparece en la versión en color. La célebre actriz del cine mudo había dejado de rodar a principios de los años 30 y en adelante su nombre ya solo era conocido por los cinéfilos. Sí, efectivamente, así es. Y bueno, este es un ejemplo de varios ejemplos de cambios que por supuesto hubo, algunos entre la versión en blanco y negro y la versión en color, algunos por cuestiones políticas, ideológicas, algunos por insistencia de los editores y bueno, en este caso simplemente porque Mary Pickford ya no disfrutaba del éxito y del reconocimiento popular que había disfrutado en el momento en el que se publicó originalmente Tintín en América. Y por supuesto, yo siempre he pensado que es muy interesante leer, sobre todo si uno quiere poner en contexto estos álbumes de Tintín. Los álbumes que se publicaron originalmente primero en blanco y negro deben, desde mi punto de vista, leerse en esas versiones en blanco y negro primero, ¿no? Y en el caso de este libro, para apreciar más este libro, pues también es ese el caso. Y voy terminando ya con este prólogo. A fin de facilitar la consulta, hemos tomado como sistema de referencia la paginación de los álbumes en color de 62 páginas, así como la de la reedición actual en blanco y negro de Tintín, el país de los soviets, que por supuesto no se había coloreado todavía cuando se publicó este libro en 2016. Sí, 2016 creo que fue lo que dije anteriormente. No, 2008. 2016 era otro de los libros que presenté antes. Todos ellos disponibles actualmente. Bueno, sí, disponibles actualmente, pues dependiendo del precio que uno quiera pagar, porque algunos no son tan fáciles de encontrar. ¿Quién era este periodista del Petit XXe del que publicamos su cuaderno de viajes y que pudo inspirar a Hergé? Pregunta retórica al final para todavía difuminar más esta diferencia entre realidad y ficción. Sigue siendo un misterio. O sea, no se sabe quién lo escribió. Pudo haber sido Tintín o pudo haber sido otro reportero del Petit XXe. Pero es que el reportero estrella del Petit XXe era y es Tintín. En los años 30 hubo varios reporteros célebres, pero reporteros célebres reales, claro, porque dice como Albert Londres, Joseph Kessel, Georges Simenon, sí, el escritor, que después se convertiría en escritor de éxito, o Henri Béraud. Los exégetas tienen la hipótesis de que algunos de ellos, por ejemplo el periodista francés Robert Sexé o el joven danés Palle Hult, podrían haber inspirado el personaje creado por Hergé. Bueno, sí, evidentemente Hergé se habrá inspirado en muchas fuentes diferentes para crear a Tintín, y de Palle Hult se habla mucho. Este es un libro que siempre he querido tener, pero que no es nada fácil de encontrar en ninguna lengua. No me importaría incluso tener el libro de Palle Hult en el danés original, porque estoy estudiando sueco y danés por otras razones, y entonces podría tratar de leerlo en el danés original, pero nunca he encontrado una edición del libro de Palle Hult, de ese joven que dio la vuelta al mundo más o menos al mismo tiempo, en el momento contemporáneo en el que Hergé estaba creando a Tintín en 1929. Supongo que algunos de ustedes sí tienen el libro de Palle Hult y está en mi lista de libros relacionados con Tintín para comprar, que siempre estoy buscando y que, bueno, pues sigo a la búsqueda de ese libro del joven danés. Poco importa que el joven reportero haya tenido varios modelos. Tintín sigue siendo hoy en día el único de ellos que ha adquirido una celebridad que trasciende el espacio y el tiempo. Sí, de los que ahí menciona, sí, evidentemente. Y yo creo que sería difícil encontrar un reportero real que tuviese mayor popularidad
y que haya perdurado en el tiempo más que el propio Tintín. Es posible que haya alguno, pero desde luego no tanto como Tintín. Entonces este es un libro que, si ustedes pueden encontrar, yo creo que les interesará. A mí me interesa sobre todo porque me ha interesado siempre esta idea de la relación entre realidad y ficción. Esta idea de que en realidad la ficción no supera la realidad, como muchas veces, o que la realidad no supera la ficción, como muchas veces se dice, sino que la ficción forma parte de la realidad. Con lo cual, pues esta idea de que supere o no supere, pues para mí no tiene tampoco demasiado sentido. Lo que sí ocurre es que la ficción siempre está relacionada con y parte además de la realidad. Con lo cual esta idea de metaficción, con la que juega hasta sus últimas consecuencias Cervantes en el Quijote, pues siempre me ha interesado mucho. Y esto es lo que ocurre aquí, porque aquí hay varios niveles de metaficción. Este manuscrito hallado es un manuscrito que puede ser un manuscrito de Tintín, pero que puede ser un manuscrito de un reportero del Petit Vingtier, pero que en todo caso todo ello es una ficción que se pliega sobre sí misma, como ocurre en el Quijote y bueno, como ocurre en muchos casos también en las propias aventuras de Tintín. Un libro muy interesante. No sé, es decir, sé quién es porque se explica en la parte interna, pero yo no conocía a Luc Révillon, pero desde aquí aplaudo su trabajo en este libro, porque es un libro de lectura muy amena y que además es un juego literario muy interesante, un juego metaficticio muy interesante para todos los tintinófilos y tintinófilas que tengan la oportunidad de acercarse a este libro. Yo lo recomiendo con pues muy encarecidamente, sin ningún tipo de reservas, porque me parece un libro realmente maravilloso, y es la verdadera razón de que yo haya querido grabar este vídeo hoy, porque quería presentar este libro, y pues además de presentar este libro, pues presento otros libros, a pesar de que, bueno, aquí estoy fuera, estamos en el mes de mayo del año 2024, estoy en el porche delantero de mi casa y hace una brisita magnífica, pero desgraciadamente un par de casas más allá, aquí hacia mi izquierda, pues están trabajando en arreglar un tejado o algo así, entonces hay algunos ruidos ocasionales relacionados con ese trabajo que probablemente se cuelen en el vídeo, y también voces de personas que están hablando. Y hablamos del Quijote, y quiero terminar este vídeo con algo relacionado con el Quijote, anunciándoles algo que va a llegar al canal en algún momento durante este verano, no de momento, pero llegará en cierto momento en el verano, y tiene que ver con este libro, The Last Knight, que creo que Norma Editorial ha publicado recientemente en traducción española, El último caballero, The Last Knight, que es, como dice ahí, An Introduction to Don Quixote by Miguel de Cervantes, by Will Eisner. Ahí está, el gran Will Eisner, uno de los grandes dibujantes y creadores de cómics y de eso que se llama ahora la novela gráfica. Si la novela gráfica se llama así, en gran parte es porque Will Eisner fue uno de los que ayudaron a acuñar ese término. Pues aquí tenemos lo que es una introducción en viñetas al Quijote. Lo abro así para que lo vean, pero realmente les emplazo o les recomiendo que vean el vídeo que mi amigo Archie Haddock publicó hace poco en su canal, el canal Haddock precisamente, en el cual habla durante pues más o menos unos 10 minutos acerca de este cómic. Un cómic que yo conocía, pero que no tenía, y cuando Archie lo comentó en su canal, pues yo lo encargué en la versión original, en mi caso, en inglés, y lo leí, y me parece muy interesante esta versión que hace Will Eisner del Quijote. Como pueden ver, es un libro muy delgado, con lo cual no es realmente una visión del Quijote o una versión del Quijote, sino que es una introducción a algunas de las ideas más interesantes, o por lo menos más interesantes para Will Eisner, que se presenta en el Quijote, desde un punto de vista, pues por un lado bastante postmoderno, pero también desde un punto de vista bastante romántico. Es una lectura en clave bastante romántica,
la idea del sueño, ¿no? The Impossible Dream, que ya se había presentado en El Hombre de la Mancha, ese musical que el propio Jacques Brel tradujo e interpretó en francés. Otra relación con Bélgica y otra relación con Hergé, porque Jacques Brel también compuso alguna canción para películas de dibujos animados de Tintín. Creo que El Templo del Sol es una de ellas, si no me equivoco. Pero bueno, también hay una parte posmoderna, porque nos encontramos con el propio Cervantes, que aparece en el propio cómic aquí de The Last Night. Y pues también hay un cierto guiño en la posmodernidad, en la lectura de Will Eisner del Quijote, precisamente porque presenta esa idea de que el Quijote es caballero precisamente porque dice que lo es y porque cree que lo es. Es decir, la creencia nos lleva a la esencia. Este es un tema interesante que nos ha llegado con la posmodernidad, pero que ya Cervantes había explorado en su Quijote. Y por supuesto esa idea de Madariaga, de la sanchificación del Quijote y la quijotización de Sancho, pues también aparece aquí reflejada en el cómic. Muy breve, solamente tiene pues unas 30 y tantas páginas, 32 páginas creo. Pero ¿por qué presento esto aquí? ¿Para hacer el vídeo más largo? No, sino porque he estado en conversaciones con mi amigo Archie Haddock, y él me ha dicho que durante este verano se está releyendo el Quijote, quiere leerlo completo y después vamos a realizar un vídeo en el que vamos a comentar esta introducción al Quijote del gran Will Eisner. Además, con el Quijote fresco todavía en la mente de Archie, con lo cual puede ser un vídeo muy interesante que espero poder grabar pues en algún momento, a finales de junio, principios de julio, cuando yo regrese de un viaje de unas 3 semanas que voy a realizar a Vigo para visitar a la familia y asistir a la boda de mi hermana. Pues dentro de una semana más o menos viajo de Memphis a Vigo y estaré allí 3 semanas y volveré después, hacia finales del mes de junio, a Jackson, y entonces hablaré con Archie y grabaremos una conversación sobre el último caballero, The Last Night, esta introducción al Quijote de Miguel de Cervantes de Will Eisner. Bueno, además de ese cómic les he mostrado estas imágenes en acción, Tintín, descubro las emociones. Después también el librito de los viajes, no tengo todavía el librito de los peligros. Después tenemos Jouons avec Tintin, juguemos con Tintín en Sildavia, un álbum de juegos de mesa sobre todo, del año 1974. Y finalmente pues les he mostrado este diario de viaje de un reportero del Petit Vingtième, anotado supuestamente, pero realmente escrito por Luc Révillon, que es un libro que me ha impactado mucho. Tenía muchas ganas de tenerlo, cuando lo encontré a un buen precio pues lo pedí. Me llegó además en esta edición en español, no en la versión original en francés. Y bueno, pues es un libro que desde luego les recomiendo sin ningún tipo de reservas. Aprovecho, ya que estamos terminando el vídeo, para preguntarles, por ejemplo, si es que quieren dejar algún comentario por la parte de abajo de este libro, si hay algún libro de Tintín que a ustedes les gustaría que se tradujese al español o al catalán o al gallego o al euskera, que ustedes tengan o que conozcan o que sepan que existe en francés, por ejemplo, ¿no? Sabemos que las traducciones de obras sobre Tintín y Hergé al español son escasas. Hay mucha bibliografía en francés, pero muy poca traducida a alguna de las lenguas de la península. Y bueno, pues mi pregunta es, ¿qué libros que ustedes conozcan pues les gustaría que se tradujesen al español?
A mí lo que me gustaría es que se hiciese por fin una reedición de las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, que se publicó en los años 80, pero que pues es difícil de encontrar en traducción española. En traducción francesa, en la versión original francesa no hay ningún problema para encontrarlo, pero en la traducción española o catalana, pues no siempre es fácil encontrar esas conversaciones con Hergé, y son esas conversaciones una fuente fundamental de información sobre el quehacer artístico de Hergé, sobre su vida y sobre su obra en sus propias palabras. Por supuesto, retocadas, revisadas, cambiadas por el propio Hergé antes de la publicación, pero todavía de un valor incalculable. ¿Pero qué otros libros piensan ustedes que deberían existir en traducción española o catalana o gallega, o bueno, traducción a una lengua que ustedes comprendan? Si es que el francés les parece difícil de leer, claro, que también puede ser que ustedes ya lean en francés o sepan francés y entonces ya no necesiten ninguna traducción. Y por otra parte, ¿qué temas les gustaría a ustedes que se tratasen en nuevos libros sobre Tintín, que no se hayan tratado ya? Para mí, ya he dicho anteriormente en el vídeo, los diferentes países imaginarios creados por Hergé, un estudio en profundidad de esos lugares ficticios me parecería muy interesante, si es que no existe ya. Pero ¿qué otros temas para libros sobre Tintín les parecerían a ustedes interesantes y les gustaría que se publicasen en un futuro lo más próximo posible? Les dejo con esa pregunta. Bebo un último sorbo de café que ya se está enfriando bastante, porque llevo ya casi una hora aquí hablando acerca de Tintín y Hergé, y cierro este nuevo episodio dentro de la serie Tintín y Hergé, en el que les he presentado algunos libros, algunos de los cuales además he recibido recientemente. Muchas gracias como siempre por su interés, muchas gracias como siempre por su atención y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde el porche delantero de mi casa muy cerca del centro de la ciudad de Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. He grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes, aunque con ciertos sonidos ambiente, por así decirlo, que no son solamente pájaros, sino otros sonidos quizá un poco menos agradables, por los cuales les pido mis disculpas. Mío es el copyright de este vídeo, que he grabado a finales del mes de mayo del año 2024 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Por ahora, nada más. Muchas gracias por su atención, gracias por cualquier comentario y nos vemos en próximos vídeos de la serie Tintín y Hergé en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.